Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Diligent Directors Podcast para Latinoamérica. LATAM es el primer podcast en castellano acerca sobre gobierno corporativo y directorios a nivel latinoamericano. Gracias una vez más a todas las personas que nos están escuchando. Yo me encantaría empezar con un tema súper importante de sostenibilidad. Y empezar con una introducción rápida. La sostenibilidad se ha posicionado obviamente como una preocupación transversal para todas las industrias y cada vez más común obviamente encontrar empresas que realizan reportes no financieros con un enfoque de ESG. Y para esto tenemos aquí un experto. Estamos súper contentos de poder conversar con Franco Pisa, director de sostenibilidad de Bancolombia, una institución que por 11 años se ha mantenido en el Dow Jones Sustainability Index, que es súper importante, como uno de los bancos más sostenibles, no solo de Latinoamérica, como del planeta. Bienvenido, Franco. Gracias. Por favor. Y una introducción rápida, antes de empezarnos a hablar con Franco. Franco es un contador público y un experto, como mencioné, especialista en dirección financiera y desarrollo organizacional de la Universidad Central de Bogotá. Y además, hoy Franco lidera las estrategias sociales y medioambientales del Grupo Bancolombia. Además, Franco es miembro de diversos comités de la materia alrededor del mundo. Y antes de pasar la palabra a Franco, me llamo André Bodowski, soy el vicepresidente de Diligent para América Latina. Y Diligent, como creo que muchas personas ya saben, es una compañía líder mundial en sistemas softwares para GRC y ESG. Franco, bienvenido. André, muchas gracias y a Diligent. De verdad que gracias por este espacio. Conversar con ustedes y poder llevar un mensaje a muchos miembros de juntas directivas es clave en estos momentos y seguramente sobre esos puntos estaremos conversando en los próximos minutos. Perfecto. Gracias, Franco. Y objetivamente podemos ya empezar con algunas preguntas o ideas y hablar muy directamente a las personas que nos escuchan aquí. A ti, Franco, entonces una pregunta, y de una manera sencilla, tal vez para ayudar a las personas que están escuchando el podcast. La razón por detrás del ESG, o sea, ¿por qué los directorios o juntas o consejos de administración, depende un poco en qué país esté de Latinoamérica, ¿por qué esas compañías, esas juntas directivas de esas empresas todas deberían aspirar a ser o tener cero emisiones? Algo que creo muchas personas escuchan, cero emisiones. ¿Por qué deberían estar preocupadas? ¿Por qué nosotros deberíamos estar preocupados las compañías en tener un plan de sostenibilidad? André, es una buena pregunta para iniciar, porque primero hay que entender el rol que tienen las juntas directivas en las empresas. Desde ese rol en el cual están dando cuenta a diferentes grupos de interés, particularmente inversionistas, accionistas. Hay un componente fundamental frente a ese mandato que tiene un miembro de junta directiva y en el cual hoy no solamente los inversionistas, sino otros actores de mercado y la regulación está exigiendo cada vez más de ellos. Pero de manera concreta, ¿por qué avanzar en esta agenda? Primero, porque va a garantizar la perdurabilidad empresarial. Vamos a empezar a mirar escenarios de largo plazo en los cuales debemos tomar decisiones hoy. Si no las tomamos hoy, ponemos en riesgo la continuidad de los negocios. Segundo, porque podemos generar una ventaja competitiva. Podemos avanzar de una manera más adecuada en términos de mercado. Siguiente, porque podemos generar mayor valor, trayendo nuevos negocios, generando una mayor eficiencia operativa, unos menores costos en el fondeo de las operaciones a partir de un mejor desempeño en materia de sostenibilidad y ESG.
¿Por qué más? Porque podemos gestionar de una mejor manera los riesgos. Han venido incrementándose riesgos ambientales y sociales y aparecen nuevos componentes a ser gestionados desde la administración, pero que requieren claramente un conocimiento y lineamientos claros desde las juntas directivas y por ende es parte del ejercicio fundamental. Las entidades toman decisiones de riesgo todos los días y gestionarlos de manera adecuada ayudan a mejorar los resultados en la misma. Y si no estoy convencido de todo esto, pues finalmente hay dos aspectos que me están llevando hacia allá. El cumplimiento normativo me está exigiendo cada vez más que tenga unas métricas, unas estrategias y unos impactos muy claros alrededor de la agenda climática y por eso hablamos de cero emisiones netas, pero también en materia ASG o temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. A efecto de esto, tenemos que empezar a dar cuenta de un ejercicio cada vez más profundo en estos escenarios. Hoy hablamos no solamente de materialidad financiera, sino de materialidad ambiental y social y sobre las dos vamos a tener que empezar a generar un reporte ya desde marcos regulatorios y por ende debemos estar avanzando en ese escenario. Finalmente, el tema de mejorar la imagen de marca de la compañía es un componente adicional. Para mí no es el estructural, lo estructural es lo que hemos conversado de manera previa, pero claramente en la identidad que traza, todas estas acciones van a facilitar que la marca aparezca igualmente como un activo con un mejor valor para el mercado. En términos generales, considero, André, que esos son aspectos claves para que como miembro de Junta nos movamos en ese escenario. Perfecto, un punto genial. Ah, felicitaciones por la explicación de verdad, porque muchas veces escuchamos, claro que las cuestiones de medio ambiente son importantes, etcétera, pero estamos hablando aquí de empresas, de juntas directivas, y me encantó, Franco, el poder de tu respuesta, porque muchas veces se tiene que explicar a la junta también, y la junta se tiene que dar razones para involucrarse en un proceso de cero emisiones. Es importante recordar, todos que están aquí, nos escuchando, hay costos, hay riesgos, no es fácil. Ser una compañía cero emisiones no sé tu opinión, pero muy complicado. O sea, hay muchos pasos, etcétera. Y mencionaste la cuestión de los mercados. Entonces también, complementando lo que mencionó, está conectado con el regulatorio. Por ejemplo, hay compañías que se desean, déjame saber tu opinión, pero se desean vender a ciertos mercados donde el regulatorio está más pesado, más desarrollado. Tal vez sea imposible vender a ciertas compañías, por ejemplo, en Europa, que exigirán las certificaciones de cero emisiones, por ejemplo. Y con este tema, basado en toda tu experiencia, tu trayectoria, estábamos hablando ahora de costos y en términos de retos, de desafíos, ¿cuáles fueron los desafíos para elevar Bancolombia a este lugar increíble establecido en el Dow Jones Sustainability Index? André, pues mira, lo primero era entender el valor que nos iba a generar todo ese trabajo que empezábamos a emprender casi que en el año 2009 y empezar a partir de ahí a identificar qué era lo que debíamos gestionar. Hoy hablamos de doble materialidad, como lo mencionaba hace un momento, y hoy parece ser algo que se entiende cada vez de una manera más fácil en el mercado, pero si nos devolvemos al año 2009, claramente las referencias eran menores, pero también habían entidades en diferentes sectores de la economía avanzando en ese camino y nos permitieron dar ese primer paso para entender qué era lo que debíamos gestionar, siendo una entidad de servicios financieros, qué temas eran relevantes y a partir de ello poder avanzar de una manera en la que vuelve a ser clave el rol de la junta directiva y es definir un modelo de gobierno claro alrededor de la sostenibilidad y de las temáticas ASG, un modelo de gobierno que permita incidir en el modelo operativo y en el modelo de negocio, porque ahí es cuando empezamos a mirar ese impacto que se genera desde la sostenibilidad en toda la operación, en todo el modelo de negocio y cómo eso empieza a traer resultados. Hay que entender, y hago un paréntesis, André, que fue también parte de los desafíos cuando empezamos a desarrollar estas estrategias, que cuando hablamos de sostenibilidad y de temas ASG no estamos hablando ni de filantropía ni de responsabilidad social, eso ya lo dejamos, digamos, en un punto en el cual algunas compañías lo siguen haciendo y eso está bien para la sociedad, pero nosotros estamos enmarcados en un escenario de generar valor del estado de resultados, en la parte de la última línea de la utilidad neta hacia arriba.
Ahí es donde uno empieza a incidir en cómo vendo, en cómo contrato a mis proveedores, en cómo gestiono mi talento humano, en cómo me relaciono con mis proveedores financieros, mis estrategias de impuestos, mi manejo de temas de ciberseguridad. Al final es ahí donde está el impacto concreto y contundente de la operación del negocio. Cuando avanzamos con esa claridad, lo que hicimos fue definir en un tercer paso una estrategia robusta, una estrategia con unas metas de largo plazo, con una identificación concreta frente al valor que se iba a traer a la organización y avanzamos de una manera decidida en ese escenario. El cuarto paso y la parte más compleja en sí era demostrar los casos de negocio que traíamos asociados a todos estos conceptos. Y esto facilitó muchísimo y cuando los primeros casos se fueron dando y fueron mostrando todo el potencial que podían generar desde un componente económico a su vez que generaba impacto ambiental y social, y eso facilitó poder ir avanzando en la estrategia, haciéndola más comprensiva y que pudiera tomar una parte cada vez más importante de la propuesta de valor que teníamos para clientes, de la propuesta de valor que tenemos para empleados, de la propuesta de valor que tenemos con proveedores y así con cada grupo de interés. Finalmente, el medir de una manera concreta esa generación de valor, en llevarla a los tableros de gestión, a las metas corporativas, a la estrategia de cada año, a la compensación variable de todos los empleados de la organización, pero también a todo el equipo ejecutivo, nos ha llevado a poder avanzar de una manera consistente a lo largo de los últimos años y que cada vez que nos presentamos a estas evaluaciones, que no son más que, lo vemos como si fuera un chequeo médico, donde nos estamos testeando y testeando frente cada vez a un número más grande de entidades. El último año se presentaron y fueron evaluadas más de 356 entidades bancarias a nivel global. Seguimos teniendo un muy buen desempeño a nivel global, pero esto solamente nos refleja que estamos avanzando en el camino adecuado. Y esto cierro con un componente fundamental, la divulgación. Una divulgación que tiene que ser transparente y suficiente, que dé cuenta del impacto que estamos generando. Que sea simple, pero que sea concreta, que sea honesta, que no caiga en escenarios de screen o social washing, pero que también diga lo que tiene que decir, para que no nos guardemos igualmente mensajes que son importantes para la economía, para los sectores productivos, alrededor de cómo avanzar en esta agenda y cómo lograr los resultados esperados, que no son solamente para una organización como Bancolombia, sino para millones de clientes y diferentes países en los que tenemos presencia, que reciben finalmente el impacto de toda esta estrategia. Ahí te menciono, André, pues de manera muy concreta esos 5 retos que tuvimos, desde entender lo que teníamos, definir los modelos, definir la estrategia, ejecutarla y hacer una medición y seguimiento para poder transparentar y entregar un buen nivel de reporte. Esos son y han sido los principales desafíos que tenemos en la organización. Una pregunta complementaria. Ocurrió una decisión, obviamente, al principio, de que sostenibilidad debería ser una prioridad. Entonces, una pregunta que tengo aquí, tal vez pudiera dar sugerencias para las personas que están escuchando el podcast. Este checklist que acaba de mencionar, imagine una situación, un escenario en que una persona tiene que hacer una presentación a una junta directiva. ¿Cuáles serían los puntos más importantes? Mira, creo que lo más relevante es entender los roles y las responsabilidades, porque si vamos a llevar esta información a junta directiva, es importante que los integrantes y miembros de junta sepan cuáles son sus responsabilidades. Para nuestro caso particular, están orientadas en 3 temáticas. Brindar lineamientos hacia el comportamiento ASG de la organización. Segundo, la definición de políticas alrededor de temáticas de sostenibilidad. Y tercero, una validación de las metas de largo plazo en materia de sostenibilidad, que implican tanto la operación como la propuesta de valor de cara a clientes. Asimismo, el desempeño esperado para la organización en términos integrales a nivel ASG o ambiental, social y de gobierno corporativo. Entonces, lo primero es como que la Junta entienda cuál es su responsabilidad, cuál es su rol dentro de este ejercicio. Porque también nosotros tenemos varios comités de Junta, comité de buen gobierno, un comité de auditoría, un comité de riesgos, y esos 3 comités tienen incidencia igualmente dentro de la agenda para aprobar las estrategias, para hacerle seguimientos, para validar el cierre de brechas, para mirar el cumplimiento regulatorio. Entonces, ahí hay un componente fundamental. Pero después de que yo entiendo eso, lo siguiente que surge en la pregunta, Andrés, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que gestionar? Porque es que estamos hoy en la industria bancaria, pero esto igualmente para 70 industrias, 75 industrias diferentes. Hay algo identificado y que está disponible, simplemente lo podemos buscar en Internet
y aparece como la información que es material para cada una de las actividades económicas. Diferentes actores en el mercado ofrecen esa información, pero me voy a remitir de una manera más directa hacia estándares que están requiriendo de las entidades y por ende también de las juntas directivas una divulgación y unas revelaciones cada vez más adecuadas en temáticas ambientales y sociales. Y en este caso es SASB, o también por el otro lado podemos mencionar a TCFD, el primero, una iniciativa para buscar una estandarización en las revelaciones en temáticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que mira cada industria y están disponibles cada una de las aproximaciones donde yo puedo ver, y para el caso particular del sector bancario pueden haber 25, 26 temas que son relevantes, pero hay 5 que son materiales. ¿Y qué implica esto? Que en la medida que tengamos algún riesgo materializado en alguna de esas temáticas, podemos generar un impacto financiero significativo que pudiera ser material desde lo financiero también. Entonces, cuando yo soy miembro de junta y empiezo a entender esas dinámicas, digo, espere que si no gestiono esto, puedo tener un impacto financiero significativo. Entonces, lo primero es entender eso. Entonces, yo tengo 26 temas que necesito gestionar, pero hay 5 claves donde yo no puedo fallar. Ahí yo empiezo a entender que tengo una responsabilidad superior en este ejercicio y cómo movilizar a la administración en esas dinámicas. Insisto, nosotros nos pudimos dar, André, desde el 2009 hasta el 2019, 2018, una ventaja en términos prácticos, y era que nadie más nos estaba requiriendo esto. Podíamos fallar, podíamos de cierta forma eh, no tenerlo priorizado a nivel estratégico, porque estábamos piloteando y testeando muchas cosas, pero hoy es la estrategia de Bancolombia. Y a lo que voy es que hoy muchas cosas están pasando en el mercado que llevan a que una empresa no pueda tener ese largo tiempo que tuvimos nosotros para decidir que esto era algo estratégico. Hoy, si no hace parte de la estrategia, no vas a poder generar el valor que necesitas y no vas a estar en cumplimiento regulatorio. Entonces, simplemente es Sí, como que yo creo que cuando la Junta entiende eso y el miembro de Junta entiende eso, pues partirá por entender, capacitarse, entender sus responsabilidades y promoverlas dentro de la administración. Pero es lo que yo llevaría y he llevado a la Junta Directiva también para que entiendan su rol, entiendan la estrategia y nos ayuden a llevar esos lineamientos en cada uno de los espacios en los que participan. un punto al final que mencionaste, muy importante, esta cuestión de compañías, compañía X, no importa cuál, que decidió tener sostenibilidad, cuestiones de ESG como una prioridad antes de la llegada de la regulación. Y aquí estamos todos los días hablando desde diligence con compañías de este tipo, pero también con compañías que nos llaman porque ahora en sus mercados llegó la regulación, no tenían, no sé si nada, pero no tenían, algunas nada, hasta algunas que tenían algo. Y te puedo garantizar que este proceso es muy traumático, a tener que hacer todo bajo la presión regulatoria, más costoso, más complicado y con más errores. Entonces, súper genial, en mi opinión personal, esta observación que empezaron y cuando llegó o llegará, porque Uh -huh. continuará llegando. Si Así alguien es. menciona, en mi país ahora hay regulación, yo contestaría, no, en tu país ahora hay este tipo de regulación. Continuará. No, desafortunadamente o afortunadamente quizás, la regulación no tiende a disminuir, tiende a ser Así es. más compleja todos los años. Así Entonces, es, y hay varios referentes, digamos, hay varios marcos que nos están permitiendo a nivel internacional entender hacia dónde van esas apuestas. Y yo creo que es parte también de lo que tenemos que mirar, particularmente desde países en desarrollo, economías emergentes, entender que están pasando en mercados más sofisticados porque de una u otra forma, de manera indirecta, van a empezar a llegar esas regulaciones para llevarnos a esos niveles. Si no actuamos de manera rápida, no vamos a generar una ventaja competitiva. Y como tú lo indicas, Andrés, si hacemos esto por un cumplimiento regulatorio, seguramente lo vamos a ver como un gasto, como un costo, pero no necesariamente como una inversión. Y no vamos a encontrar entonces un caso de retorno. Para que esto funcione bien, tenemos que entender que desde nuestra actividad económica podemos generar una propuesta de valor que sea sostenible, que genere impacto positivo en términos sociales y ambientales y va a ser rentable. Y si es rentable una vez, va a ser rentable muchas más veces. Voy a querer escalarla.
pero tengo que verlo con ese escenario de oportunidad, si no nos vamos a quedar en un cumplimiento regulatorio estrictamente y no lo vamos a ver como la oportunidad que es. Perfecto. Y conectado con esto que acabas de mencionar, los resultados, conecto esta tu frase con la cuestión regulatoria, pero también con la próxima pregunta y también con algo que mencionaste, que hay compensación, pagos variables dentro de la institución, imagino, basados en métricas, en KPIs X, o sea, de sostenibilidad. Y ahora la pregunta, porque todo está conectado. Entonces, además de los reportes, ¿cómo evaluar los progresos hacia las metas de ser o cero emisiones o tener ciertas métricas de ESG? Perfecto, André. Mira, aquí hay unos componentes importantes y es el informe de gestión es un muy buen instrumento, una muy buena herramienta para poder evaluar el reporte, pero te está mostrando fotos, ¿cierto? Y eventualmente lo que necesitamos más que ver una foto es ver un video, es ver algo más continuo, es poder entender cómo las organizaciones no solamente acumulan y tienen un modelo para un escenario de reporte, sino un escenario de gestión. Y cuando tienes el escenario de gestión, empiezas a ver, por otro lado, más consistencia y coherencia. Vas a empezar a encontrar en las salas de prensa, por ejemplo, de las empresas, información acerca de los avances que están teniendo en las estrategias, mejoras en sus propuestas de valor, resultados concretos que se están llevando en esta agenda. Entonces, si uno presta atención a determinado emisor o a determinada empresa, ¿qué es lo que está comunicando de una manera más convencional y cotidiana, más allá de lo regulatorio, donde hoy hay informes anuales, donde hay informes trimestrales, sino empezar a mirar cómo ese escenario se va nutriendo también de las noticias del día a día? Ahí empezamos a encontrar otras fuentes donde mirar. Particularmente, vemos también en materia, por ejemplo, climática, actores de mercado que se están, digamos, posicionando en estas dinámicas y están mostrando cómo ese desempeño está bien o no tan bien en comparación de otros. Hay una iniciativa que es Carbon Disclosure Project, que particularmente lo que hace es evaluar las estrategias climáticas de las compañías, diferentes emisores a nivel de mercado, y le entrega esa información a los inversionistas, y la entrega con un ranking donde la máxima calificación es A, la que sigue es A menos, y después empiezan B y va, digamos, yendo en esa disminución digamos, de puntaje, en la medida que es menos robusta la estrategia. Entonces, otra forma en la que se puede identificar qué tan robustas son las estrategias en materia climática por parte de diferentes empresas. Lo mismo para los temas ASG. Diferentes actores de mercado están entregando hoy evaluaciones ASG donde muestran y rankean a las compañías frente a otras. He mencionado un poco lo del Dow Jones, es una de ellas, pero hay aproximadamente, no sé, 5, 6, 7 más a nivel global que están haciendo ese tipo de evaluaciones, que aquí uno también tiene que escoger muy bien dónde hace el mayor esfuerzo y entendiendo eso cómo le genera mayor aporte para poder estar ahí. Y cierro con dos alternativas adicionales. En materia climática, las empresas, y buscando específicamente su orientación hacia cero emisiones, buscan y deben ser cada vez más robustas y juiciosas en la medición de sus emisiones y en establecer metas que estén basadas en ciencia. Hoy hay una organización que es Science Based Target Initiative, que es quien revisa a nivel global. Primero define las métricas para establecer esas metas y por otro lado revisa la forma en que han sido calculadas por diferentes compañías. Es un proceso abierto en el que las empresas se pueden presentar y hay otra ventana ahí donde nos podemos asomar para entender qué tan robustas están siendo esas metas, si están alineadas o no a la ciencia y qué poder esperar hacia futuro de las compañías en ese escenario. Y cierro con una es que también hay alianzas sectoriales alrededor de agendas de Sí, sostenibilidad y agendas climáticas, donde yo puedo ir a alianzas globales. Nosotros pertenecemos a varias de esas alianzas, por ejemplo, la GFANS, que surge de la COP de Glasgow, y otras. Cada industria tiene iniciativas en estas temáticas y nos permiten también empezar a entender cuáles de los actores que están ahí involucrados se están moviendo de una manera más coherente y más integral en esa ruta. Entonces, más allá del informe de gestión, creo que cada vez más a nivel de mercado estamos encontrando unos escenarios coherentes, consistentes, juiciosos, donde nos muestran cómo las compañías están avanzando tanto en materia de sostenibilidad como climática. perfecto, genial. Hablaste de los frameworks, algunos de ellos. Se me permite mencionar, no me recuerdo, disculpa, se mencionó GRI o no.
Pero No se mencionó, pero es que hay temas, pues, sí, solamente hago una acotación. Por ejemplo, André, cuando nosotros empezamos a reportar en 2008, pues en 2009, la información de 2008, nuestro referente, porque era el referente de industria, era GRI, que sacaba por esa época un suplemento para sector financiero. GRI ha evolucionado mucho, fue generando diferentes agendas en ese escenario, pero es uno de esos frameworks. Pero, por ejemplo, actores de mercado, también como Standard Poor's, tiene métricas que son las vinculadas al Dow perfecto. Jones. MSCI es otro actor que también a nivel de mercado está Sí, entregando mucha información al mercado inversionista y tiene su propio framework. Y un punto importante también es que las calificadoras de riesgo crediticio incorporaron en la calificación de riesgo crediticio, ya en interesante. una calificación ESG, los temas ASG, los temas ESG. Entonces, hoy hacen parte de la evaluación de riesgo crediticio y están llevando a que igualmente haya más información a nivel de mercado en esos escenarios. Ya otro punto para en esta presentación imaginaria aquí, que estamos imaginando a alguien intentando convencer a una junta directiva, o sea, uno de los puntos, o convencer, perdón, convencer a una junta directiva a empezar o a evolucionar, o sea, recordando a todos, genial, Franco, que las agencias crediticias están tomando en cuenta cuestiones relacionadas con uh, los ratings, las notas, todo este esfuerzo de ESG de cada compañía. Y empezar con el final de esta charla, uh, me parece que ahora sería importante, con tantas cosas tan geniales, hacer un resumen. Tú como experto, este consejo que daría a compañías que están considerando adoptar una estrategia de sostenibilidad hacia cero emisiones, pero como tenemos muchos directores, directivos, me parece interesante hablar no solo de una empresa que está empezando desde cero, pero también las empresas que ya tienen algún tipo de proyecto. Incluso, por ejemplo, yo conozco compañías que buscan Diligent porque tenemos nuestro software de medición y cálculo de huella de carbono y otros gases de efecto invernadero, que en realidad tenían proyectos de ESG muy avanzados, pero algunas veces en la parte social. O, o, o sea, existe la posibilidad de dar consejos a compañías que tal vez ya estén súper avanzadas, pero están intentando empezar con esta cosa específica, cero emisiones. Perfecto, André. En este escenario, yo creo que voy a partir desde lo obvio, ¿cierto? Lo primero es que tiene que haber un compromiso desde la alta dirección y aquí las juntas directivas son claras para generar igualmente ese compromiso en el comité ejecutivo, en los ejecutivos de la compañía y llevarla hacia ese escenario. Porque esto es clave, al margen de lo que hemos estado comentando. Si no lo hacemos, vamos a entrar en un escenario muy complejo, donde se nos van a ir materializando Riesgo, riesgos físicos, riesgos de riesgo. transición y esa parte va a ser muy complicada. O sea, si vamos a empezar a ver cómo se deterioran márgenes, cómo las compañías van a empezar a perder mercados, van a empezar a tener un costo superior en fondeo, y eso es un problema muy serio si uno está ayudando en una junta directiva, porque empieza a haber un deterioro desde la información financiera o desde los estados financieros, a partir de no tener estrategias robustas que atiendan con urgencia este llamado, ¿cierto? Entonces, lo primero es eso. Hay que garantizar ese compromiso y que se vea finalmente traducido. ¿En donde En una estrategia que sea robusta. ¿Qué es lo primero que tenemos que abordar? Tener una medición claramente de nuestra huella de carbono, porque esa finalmente termina siendo la línea base. Si yo quiero hacer cero emisiones, tengo que entender de dónde estoy partiendo. Si yo no Claro. entiendo eso, o sea, lo primero es eso. Si yo no tengo la medición de huella de carbono, tengo que primero empezar por ahí en el ejercicio y entender entonces qué es lo que debo medir, los alcances que tiene, eso es importante, pero hay que documentarse de una manera más técnica en esto y acompañarse en la medida que no esté el conocimiento, que no tenga la capacidad interna, déjense acompañar igualmente que es necesario porque necesitamos avanzar igualmente rápido. Lo siguiente, una vez definido y entendida esa huella de carbono que es la línea base, tenemos que definir acciones. Acciones que nos permitan mitigarla, es decir, disminuir esa huella de carbono. Siguiente paso, cómo evitar las emisiones, y allá empiezan a haber nuevas tecnologías, inversiones que nos pueden hacer más competitivos, permitir acceso a nuevos mercados, mejorar nuestra propuesta de valor, y al final entre ese balance entre la reducción entre lo que yo mitigo y el incremento en las emisiones que evito,
voy a tener unos diferenciales, ¿cierto? Es como si estuviéramos hablando, André, de un estado de resultados, donde yo tengo por un lado ingresos, por el otro lado gastos. Aquí mis emisiones que estoy generando van a ir en una vía en que van en contra, digamos, de lo que estoy buscando, y las que yo evito van en el otro sentido. Si yo logro disminuir igualmente mis gastos, como cualquier operación, y en este caso disminuyo las que genero, pues voy a estar en un mejor escenario. Y como si yo estuviera generando ingresos, voy por las evitadas, que las evitadas, insisto, uso de energías renovables, captura de CO2 en algunos procesos que pueden estar en una actividad industrial. Todo eso me va a ayudar al final a que yo cruce como cuando cruzo por el punto de equilibrio en un balance financiero o en un flujo de caja financiero. Y es que yo llego a ese escenario de cero emisiones netas. ¿Sí? ¿Qué es cero emisiones netas? Que las que genero frente a las que evito se compensan. Entonces yo parto de estar en un escenario neto negativo a estar en un escenario neto positivo. Solamente que cruzo por un escenario que se llama cero emisiones. Pero la idea no es estar en cero emisiones, es estar en emisiones positivas, que yo evite más de las que genero. ¿Y qué pasa mientras tanto, André? Y es que hay un tercer escenario, pero está al final, que es compensar las emisiones. ¿Sí? Si Sí, yo quiero estar en carbono neutralidad, porque todavía no estoy en el escenario positivo, entonces tengo la oportunidad de poder compensar a través de diferentes mecanismos, certificados, créditos de carbono. El mercado de carbono me ayuda para eso, pero insisto, ese es el último escenario, no es el primero. No es como que yo emito tanto, entonces voy a buscar emisiones en el mercado para compensar y ya. No, hay que hacer el ejercicio de disminuir las emisiones para que esto funcione en perfecto. el sentido que es. Listo. Entonces, ese es como el siguiente punto que estamos aquí, definiendo esas acciones. Lo siguiente, objetivos claros, medibles, que estén orientados al escenario que busca la ciencia. ¿Qué es ese escenario? Venga, vean, el cambio climático es un cambio de la temperatura en el largo plazo y la temperatura se está moviendo hacia un incremento de 3.6 grados, incluso con todo lo que se está haciendo hoy en día. El escenario que evita digamos, lo más catastrófico del cambio climático es un escenario de 1.5 grados, determinado por la ciencia. Entonces, nuestras metas tienen que estar orientadas a ese escenario, porque es el escenario que nos van a pedir todos. Si no estamos en ese escenario, señores miembros de Junta, el costo del fondeo va a ser más caro, nos van a cerrar el acceso a mercados, vamos a tener una regulación más compleja, tenemos que ubicarnos en ese escenario. ¿Listo? Entonces, es fundamental que estemos moviéndonos ahí. Y lo siguiente, hay que ir a la implementación. Ya tengo definidas las acciones y los objetivos. Vamos a la implementación, mida y evalúe el progreso para que ajuste la velocidad. Si no lo está cumpliendo, tiene que moverse de una manera más rápida. Y lo siguiente es comunique de una manera efectiva y transparente. Esto hay que comunicarlo de manera permanente, porque cuando se comunica y se transparenta todo el ejercicio, hay un componente fundamental, Andrea, aquí, es que esto no se logra solo. Ese trabajo tiene que hacerse en conjunto. Entonces, también desde la Junta, cómo promover alianzas, cómo promover trabajo articulado con otros actores, porque finalmente tenemos que incidir en toda la cadena de valor. Esto no es solamente la operación. Te comento algo, en el caso particular de Bancolombia, nuestras emisiones directas son 1.000 toneladas de CO2 al año, ya, o sea, digo, de todo el grupo, eso es muy poco, pero lo que tenemos en el alcance 3, que es el del financiamiento, son 6.9 millones de toneladas de CO2. Y eso lo hacemos como acompañando. Si nosotros no acompañamos a nuestros clientes en su propio ejercicio de transición hacia un modelo más bajo en emisiones, no vamos a lograr disminuir esa huella. Ese es un De trabajo que acuerdo. hacemos de manera articulada. Siempre tenemos que tener esa ruta. Y finalmente, el mensaje aquí es: actúe con urgencia, porque Sí, esto lo necesita. Este es el principal riesgo y los que se derivan de él, estimado por el Foro Económico Mundial en impacto y en frecuencia. Entonces, ojo, porque en esas temáticas de riesgo, el tema climático es de los principales riesgos que tenemos planteados para los próximos 10 años, como economía, pero también como sociedad. Si no nos movemos en ese escenario de una manera urgente, vamos a poner en riesgo las compañías y la sociedad misma. Franco, qué clase. Genial. Muchas gracias de verdad por compartir tanta información, pero experiencia, porque como mencionaste, información, hay mucha información, pero tu experiencia práctica absolutamente genial. Tantos directores, directivas que nos escuchan en toda Latinoamérica. Gracias una vez más y último mensaje a todos, recordando que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Diligent Directors Podcast LATAM, y que todos estén súper bien y gracias.